Hola, bienvenidos. Desde Scientix resolveremos un problema de física. En esta ocasión el tema a considerar corresponde a óptica. En particular se analizará el tema de reflexión total a través de un problema cuyo enunciado es el siguiente. Un punto luminoso se encuentra en el fondo de un recipiente con agua de 50 centímetros de profundidad. El índice de refracción del agua es 4/3. Los rayos que se refractan forman en la superficie un círculo luminoso fuera del cual los rayos experimentan reflexión total. Se quiere conocer cuál es el valor aproximado del área iluminada. Se presentan 5 opciones a la solución del problema y nosotros debemos seleccionar la respuesta correcta. Para ello, en el desarrollo del ejercicio, comenzamos con el análisis de los datos. Para el problema se cumple el fenómeno de reflexión total, pues nos dicen que los rayos que se refractan forman en la superficie un círculo luminoso fuera del cual los rayos experimentan reflexión total. Este fenómeno se cumple cuando, en primer lugar, analizamos que un rayo luminoso debe incidir desde un medio de mayor índice de refracción hacia otro de menor índice de refracción. Y por otro lado, debe incidir bajo un ángulo mayor al ángulo límite para esos medios. Estas dos situaciones fueron analizadas en un video anterior. Cuando estas condiciones se cumplen, el rayo refractado al medio de menor índice de refracción forma un ángulo de refracción de 90 grados. Es decir, sale rasando la superficie de separación de los medios o la interfase. Para este caso, la interfase es agua-aire. Entonces existirán rayos que incidan bajo diferentes ángulos que determinarán diferentes rayos reflejados y refractados como pueden observarse en las situaciones siguientes. En la primera situación analizada, vemos que existirán rayos que incidan bajo un ángulo menor al ángulo límite, los que además se refractarán y reflejarán. Vemos en la imagen en color rojo el rayo incidente, color verde el rayo reflejado y en color azul el rayo refractado. Cada uno de los rayos reflejado y refractado cumple las leyes de la reflexión y refracción respectivamente. En una segunda situación, vemos que existirán rayos que incidan bajo un ángulo de incidencia que será el correspondiente al ángulo límite de los medios en consideración, y a esos rayos incidentes les corresponderán rayos refractados que saldrán rasando la superficie de separación, es decir, en la interfase. Para este rayo refractado que estamos viendo de color rojo punteado, le corresponde un ángulo de refracción de 90 grados. Pero también va a haber un rayo reflejado al que le corresponderá un ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia, es decir, corresponde una amplitud igual al ángulo límite. No olvidemos que el ángulo límite es el ángulo de incidencia para el cual le corresponde un rayo refractado de 90 grados con la normal. La tercera situación nos dice que corresponden a rayos que incidirán bajo un ángulo mayor al ángulo límite, que se reflejarán totalmente hacia el interior de la pileta. Estos rayos marcarán el límite del foco luminoso en la superficie del agua,
que visto desde arriba podrá observarse un círculo luminoso en ella. En la interfase estamos viendo la normal a la interfase y sobre esta interfase incide un rayo que ya supera, es mayor al ángulo límite. Ahora no hay posibilidad de rayo al medio aire. Todo el rayo se refleja hacia el agua. Por lo tanto, como todo el rayo se refleja hacia el mismo medio del cual provenía, estamos frente al fenómeno de reflexión total interna. Para el problema planteado, la situación puede observarse en esta gráfica, en la que aparecen además los datos. Tenemos el medio agua, donde tenemos un foco. En particular hemos ubicado el foco en el medio de la pileta, del cual salen los rayos incidentes que forman ese ángulo límite. Por supuesto que para ese ángulo límite correspondía, vimos en la segunda situación, un rayo reflejado y un rayo refractado. Nos interesa la situación del ángulo límite porque en esa situación límite nosotros tenemos que analizar, estudiar, calcular el valor del radio del círculo luminoso. Del gráfico se desprende que este radio del círculo luminoso se corresponde con un cateto del triángulo rectángulo formado junto con el segmento que determina la profundidad y el radio que incide bajo el ángulo límite. Entonces, la profundidad es 50 centímetros, el rayo incidente bajo el ángulo límite y el radio del círculo. Por lo tanto, para resolver el problema seguiremos estos pasos. Primero calcularemos el ángulo límite, luego calcularemos el radio, en tercer lugar calcularemos el área del círculo para por último seleccionar la respuesta correcta de entre las ofrecidas al inicio del problema. Bueno, vamos al cálculo del ángulo límite, donde aplicamos la ley de Snell, la que regula la refracción del rayo luminoso. En el caso nuestro, el rayo incide desde el agua y pasa al aire. Entonces, el índice de refracción del agua se multiplica por el seno del ángulo límite y esto es igual al índice de refracción del aire, que es el medio hacia el cual se transmite la luz, por el seno del ángulo de refracción en donde se transmite la luz. El valor del índice de refracción del aire es 1, el seno de 90 grados también vale 1 y el índice de refracción del agua 4/3. Este factor se transpone como divisor al segundo miembro, donde ya hemos reemplazado los valores del segundo miembro. Se resuelve el cálculo finalmente por empleando la calculadora. Podemos llegar a que el valor del ángulo límite para el agua-aire es de 48 grados 6 décimas. Con este valor vamos a calcular el radio. En el triángulo rectángulo, el ángulo límite ya tiene un valor determinado. Tenemos el valor del cateto adyacente al ángulo límite, que corresponde a la profundidad de la pileta, y debemos conocer el cateto opuesto, que es el radio del círculo. Planteamos tangente el ángulo límite, que sabemos es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Despejamos el valor del radio, transponiendo altura multiplicando la tangente del ángulo límite. A la expresión obtenida, a la ecuación obtenida, le damos los valores de la profundidad y del ángulo límite hallado en el paso anterior. Efectuamos el cálculo con ayuda de la calculadora científica y llegamos así a un valor de medida del radio de 56 centímetros con 7 décimas. Este valor del radio lo vamos a reemplazar para calcular el área del círculo, cuya fórmula corresponde a pi por radio al cuadrado.
reemplazamos en la fórmula anterior el valor obtenido anteriormente, efectuamos el cálculo empleando calculadora y por aproximación llegamos a un valor de 10.100 centímetros cuadrados. El valor real sería el que arroja la calculadora, lo vemos en la imagen, pero bueno, lo redondeamos porque entre las propuestas existían valores aproximados o redondeados. Entonces estamos en condiciones de seleccionar la respuesta correcta, que ya estamos viendo se ha coloreado, corresponde a la opción C, y por último respondemos. La respuesta correcta es la opción C. De esta manera hemos trabajado con el fenómeno de reflexión total para el caso de un foco luminoso sumergido en una pileta. Esperamos haber contribuido a la construcción del conocimiento y, como siempre, seguiremos compartiendo un próximo video. Nos vemos.